Y César, solamente, y que en principio debería tener una parte donde se señala el costo y el beneficio, ¿no? Exactamente. Porque, por ejemplo, en el tema de los aumentos de los impuestos, claro, aumentan los impuestos y efectivamente puede retraer la economía, ¿no? No lo digo yo, lo dicen los economistas. Y bueno, normalmente las exposiciones de motivos tampoco son muy vastas en ese punto. Pero gracias por la aclaración. No, sí, no, al contrario, es un poco más que para que el público que nos escuche, que hay de todo público, no solamente empresas, sino público en general, entienda un poquito más el contexto de la explicación. Gracias, Catarcina. Roque, adelante, muchísimas gracias por tu asistencia una vez más. Adelante, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Catercina. También muy interesante. Es una coincidencia que a mí me toca dictar clases en la Universidad Nacional de Ingeniería y anoche, que me tocaba dictar clases de 7 a 10, hablamos sobre el tema tributario. Así que las precisiones que tú has hecho, Catercina, son realmente muy valiosas porque han cubierto, yo tengo acá una lámina que usé para mi clase y perfectamente coincide con lo que has mencionado. Yo no soy un especialista en tributación y por lo tanto no me voy a meter en el detalle porque además lo ha hecho muy bien Catercino. Yo quisiera un poco entrar más en el tema de política tributaria. Y la política tributaria tiene que ver con la política. Y el Congreso de la República hoy día representa a todas las fuerzas políticas que participaron en las elecciones y por lo tanto la distribución de fuerzas políticas se ve mejor reflejada en el Congreso de la República que en el Ejecutivo, que después de una segunda vuelta y de una primera vuelta, todas complicadas, pues esencialmente el Ejecutivo obtuvo en primera vuelta 18% de los votos válidos, pero entre el primer y segundo candidato obtuvieron 18% de todos los votos. O sea, tanto primer lugar y segundo lugar suman 18%. Y por lo tanto, creo que mucho mejor representada está la ciudadanía en el Congreso de la República que en el Ejecutivo. Eso nos lleva a evaluar la pertinencia de delegar funciones, porque finalmente el pueblo del Perú se ha pronunciado a través de a quienes ha elegido en el Congreso de la República. Entonces, las circunstancias son distintas entre un gobierno que obtiene pues una mayoría parlamentaria y que seguramente puede, para facilitar las cosas, dar estas facultades extraordinarias al Ejecutivo. Yo creo que acá lo que tiene que haber es un mejor trabajo, un trabajo mucho más coordinado, mucho más constructivo, por supuesto, entre el Ejecutivo y el Legislativo, y creo que todos en el Perú estamos pidiendo que haya mucho más coordinación. Creo que esta reforma tributaria tan amplia, pues tiene muchas aristas, y comenzaré por los temas que no son de mi competencia, quién sabe, que pudiera ser el sector minero. Cuando se hablan de incrementar los impuestos a los alquileres en una economía tan informal, lo único que vamos a lograr es promover más informalidad. Y por supuesto, si los alquileres están grabados, eso va a tener un impacto sobre la industria de la construcción, porque evidentemente dejará de ser tan atractivo el tema de los alquileres. La economía, pues, tiene muchas aristas que pueden tener un impacto, especialmente en momentos donde la economía está, pues, muy golpeada. Los especialistas le dicen a uno que los impuestos no se incrementan cuando la economía está recesada o la economía está creciendo a niveles más bajos que los que pueden haber sido los normales en el pasado, sino que por todo lo contrario, hay que incentivar para que el sector privado pueda invertir mucho más. Y en eso mucha gente dirá, bueno, pero el sector público invierte mejor. Bueno, eso es discutible. El sector público, lamentablemente, cuando vemos la cantidad de gobernadores regionales que están investigados y muchos de ellos ya están presos, pues el gasto público no ha sido lo más eficiente.
La crisis sanitaria que hemos vivido es producto también de no haber estado preparados y la ineficiencia de comprar oxígeno, de tener camas UCI, y en fin, todos esos aspectos. Entonces, hoy día, gravar a los que ya están pagando impuestos y no ampliar, como muy bien lo ha hecho Catercina, no ampliar la base tributaria, y la base tributaria no se amplía incrementando impuestos, se amplía facilitando las cosas para que la gente pueda realmente integrarse con con cierto facilismo a la economía formal. Eso es ampliar la base tributaria. Yo cuando veo la cantidad de impuestos que se han planteado dentro de estas facultades extraordinarias, el impuesto a la renta para las personas jurídicas con respecto a la distribución de dividendos, para las personas naturales, lo de los alquileres, incrementar el impuesto a las personas que ganan por encima de 300.000 soles, después de todo lo golpeadas que puedan haber estado. Yo entiendo que hay gente que gana menos de eso, pero no me parece lo más adecuado. También el incremento de impuestos a los no domiciliados, el IGB a todos estos Netflix y aspectos informáticos, también podría promover que haya mucho más copias y que haya más gente que se meta sin pagar esos servicios. Y entonces yo tengo la impresión que la informalidad, por ejemplo, no se combate con subiendo las tasas de interés. La informalidad se combate buscando que sea mucho más amigable el ingreso a la economía formal. Y eso es lo que creo que deberíamos de hacer. Y por último, quién sabe, enfocándome un poco en el tema tributario minero, realmente la obsesión que pareciera haber por captar más impuestos, diciendo pues que los precios están altos y por lo tanto hay que cobrar más impuestos. Eso ya existe porque hay escalamientos cuando los precios suben. Por eso es que hay este impuesto a las utilidades operativas que fue dado en el gobierno del señor Humala. Si es que el precio de los metales sube y la utilidad operativa aumenta, pues hay un escalonamiento y por lo tanto hoy día, por ejemplo, las empresas productoras de cobre están pagando más impuestos. Pretender decir que la minería no paga impuestos cuando en el fondo representa más del 30% del total de impuestos que se pagan y que además tiene que operar en condiciones pues tan difíciles como las que podemos ver que en este momento han pasado a los medios de comunicación, en Ayacucho, en la sierra a todo lo largo, en Antamina. La verdad es que no creo que sea lo más adecuado. Además, y nuevamente, yo sé que es una generalización y una cuestión de política, pero el Perú tiene 56.000 millones de dólares en proyectos mineros. ¿No sería mucho más lógico promover que las empresas mineras puedan invertir en nuevos proyectos y así aumentar también la base de producción de cobre, de plata, de oro, de todos los metales que se producen, en vez de gravar más hoy día, cuando en el fondo el Estado ha demostrado pues, ser muy ineficiente? Muchos de los problemas que tenemos es producto de esa ineficiencia. No puede ser que hayan pues regiones que hayan usado 30 o 40% de su presupuesto. La incapacidad que hay en las regiones es impresionante. Y en eso también habría que pensar la regionalización. No puede ser que los recursos se utilicen pues en monumentos a la hamaca o en monumentos al sombrero, cuando no hay agua y desagüe. Yo sinceramente me sorprendo, y por supuesto, como tantos peruanos, me ha impactado mucho ese comentario envidioso del señor Franque de hablar de los vehículos de lujo. Yo no soy hombre de carros de lujo, no me interesa y no me gustan.
Sin embargo, yo tengo que entender que hay dealers de carros que traen, importan vehículos para venderlos en el mercado dentro de ciertas reglas de juego. Y ahora venir a criticar a quienes pueden tener el deseo de su vida de comprarse un vehículo, que como digo, no es mi caso, pues me parece inadecuado, pero refleja un gesto de golpear precisamente a aquellos que con producto de su esfuerzo puedan querer darse algunos lujos. Yo creo que las reformas tributarias tienen que ser hechas con la cabeza y no con el hígado. Además hay que cuidar el hígado para que no le hinque el hígado a nadie. Creo que es muy importante. Así que yo espero que cualquier modificación tributaria sea producto de la discusión en la Comisión de Economía del Congreso y que participen todas las fuerzas políticas y convoquen a los mejores técnicos para poder llegar a un buen puerto. Gracias. Muy bien, muchas gracias.